Dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? Si os preguntara uno por uno, bueno, ¿cómo te van las cosas? Seguro que la mayoría de vosotros me diría, bueno, me va bien, pero, bueno, me pasa esto, me pasa aquello. La mayoría de nosotros tenemos alguna dificultad. Unos podemos considerarlas algo menos importante, otros pues pueden considerarla o podemos considerarla como algo pues bastante importante, bastante serio. Todos de alguna forma tenemos dificultades. El texto de hoy habla en el fondo de las dificultades y cómo nos encontramos, cómo nos enfrentamos a esas dificultades. Vamos a leerlo brevemente, no son muchos versículos. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. El título de la predicación es Confianza en las dificultades. Bien, dice el texto así. Pero tú, y está hablando a Timoteo, Pablo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Padre, por el hecho de poder estar aquí esta mañana compartiendo con mis hermanos este texto. Y yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine a todos, Padre, en el entendimiento de tu palabra. Que nos muestre, Padre, lo que tú quieres que aprendamos en el día de hoy. Y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Corría el año de 1521, siglo XVI. Y Martín Lutero pues, se enfrentaba a la dieta de Worms, una ciudad alemana. Allí estaba nada más y nada menos que el emperador Carlos V. En fin, emperador de medio mundo prácticamente. ¿Y por qué tenía que enfrentarse a esa dieta de Worms, a esa reunión, no? Bueno, pues había desafiado a la Iglesia Católica. Había colgado 95 tesis en una puerta y aquello de alguna manera se le había ido, se le había escapado de las manos. Yo creo que él no pensaba lo que iba a pasar, tanta repercusión. Hasta un momento que llegan a hacerle pues esta dieta de Worms. La dieta de Worms no era cualquier cosa, no es una dieta que te pongas a dieta. No iban por ahí los tiros, ¿no? La dieta de Worms es que como los representantes de la Iglesia Católica que estaban allí pues determinaran que tú habías cometido una herejía, pues podían quemarte en la hoguera. Y de hecho ya lo habían hecho con un montón de gente previamente. Uno de ellos, por ejemplo, Jan Hus, un checo, que años antes los habían matado pues por casi lo mismo. Dificultades, ¿no? Dificultades serias. ¿Por qué? Pues resumiendo las 95 tesis, pues este hombre lo que decía prácticamente eran tres cosas, si las resumimos para no alargarnos mucho. Solamente se puede creer sola fide, solo fe, sola gracia y sola escritura. Son los tres puntos que defendía Lutero, ¿no? Es decir, la salvación solamente viene por la fe, a través de la gracia del Señor, y solamente la autoridad está en la escritura. Eso era el resumen de lo que defendía Lutero. ¿Y cuál era el problema? ¿Es que la Iglesia Católica no creía en la fe? Cuidado, la Iglesia Católica sí cree en la fe.
¿Es que la Iglesia Católica no creía en la gracia? Pues sí cree en la gracia y tiene muchos tipos de definiciones de gracia. ¿Es que la Iglesia Católica no creía en este libro? Sí cree en este libro y recomienda su lectura. El problema no era ese. El problema era lo que Lutero ponía antes de estas tres palabras, de fe, de gracia y de escritura. El problema es que decía sola. Solo por la fe, solo por la gracia, solo por la escritura. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica había añadido un montón de cosas. En relación con la escritura, pues había añadido pues, la tradición de la Iglesia. Y eso sí era un problema. ¿Por qué? Porque estaba socavando la autoridad pues, del clero de la Iglesia Católica cuando se iba solo a la escritura. Dificultades. Hoy vamos a hablar de dificultades y también vamos a hablar de la escritura, que es lo que dice el texto. Si tuviéramos que catalogar nuestras dificultades, bueno, pues podríamos... Yo he hecho ahí un breve resumen de distintos tipos de dificultades. No digo que sean únicas, es posible que haya más. Dificultades de salud, quizás sean de las más importantes, ¿no? Todos queremos estar sanos. Esas son muy importantes. Sentimentales, pues estas duelen mucho, ¿no? Cuando alguien te rechaza o tiene un conflicto contigo, oye, duele. Familiares también son muy importantes. La familia normalmente son las personas que más te quieren, que están junto a ti. Y cuando tenemos conflictos entre nosotros, también duele. Económica, estas tampoco las quiero, ¿no? No poder llegar a fin de mes, no tener suficiente dinero para cubrir tus necesidades básicas. Laborales. ¿Quién no ha tenido dificultades en el trabajo con un compañero que eres incompatible y estás todo el día discutiendo? Con el que se quita de en medio o con el que se cree superior. A lo mejor somos nosotros los que nos quitamos de en medio, los que nos creemos superiores. Legales. Estas tampoco las quiero, ¿eh? Yo nunca he estado en un juicio y espero no tener que estar, porque sí sé que es bastante complicado. Una vez Hacienda me multó y yo no eché cuenta. Digo, Hacienda, entonces era un poco más inmaduro. Me vino una carta de Hacienda y yo digo, a mí me da igual. Vamos, era bastante inmaduro en ese sentido. Yo no sabía la repercusión que iba a tener esa carta que yo dije, a mí me da igual. Porque me multaron y luego me vino el recargo de la multa y luego me vino el recargo del interés de la multa y estuve pagando no sé cuántos meses. Si os llega una carta de Hacienda, os recomiendo que prestéis atención. Es importante. Muchas dificultades, ¿no? Y Pablo pues le estaba hablando a Timoteo que iba a tener dificultades. Prácticamente esta segunda epístola de Timoteo completa, de forma repetida, se hablan de dificultades. Y los versículos previos hablan de dificultades en relación a falsos maestros, ¿no? Y comienza el versículo 10 diciendo, pero tú, es decir, en contraste con los falsos maestros, viene un contraste, viene una diferencia, lo que Pablo ahora le va a decir. Hasta ahora había hablado de falsos maestros y ahora le habla directamente a Timoteo, a cómo hacer frente a esos falsos maestros, a esas dificultades que vienen, ¿no? Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza. Es decir, en cierta forma, Pablo se está poniendo como modelo. Y bueno, ahora pues habla de un montón de facetas, de cosas que debe de imitar, que Timoteo debería de imitar de Pablo. Mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, es decir, el objetivo con el que hago las cosas, mi fe, mi longanimidad, en el sentido de mi constancia, mi perseverancia, cómo continúo haciendo las cosas, que no me doy por vencido a la primera. Mi amor, mi paciencia, mis persecuciones. También le dice que tenga en cuenta sus persecuciones. ¿Por qué? Pues porque Pablo está a las puertas de ser asesinado por el Imperio Romano y muere. Después de esta carta muere, como ya he dicho en muchas ocasiones. Y cuando leía esto digo, bueno, me parece un poco, no sé, pretencioso por Pablo decir, oye, sígueme a mí, que el modelo soy yo.
¿no? Intentamos, yo aquí cuando me subo al púlpito, una regla que tengo, no sé si alguna vez me la salto, pero intento no saltármela, es no ponerme a mí de ejemplo de cosas buenas. Porque puede parecer que yo soy pues muy orgulloso y dar la sensación de ser muy buena persona. Es una regla que tengo. No sé si a veces me la salto. No lo sé. Espero que no. Pero Pablo sí se está poniendo a él mismo como ejemplo. Y cuando leía este texto digo, no es un poco, no sé, pretencioso, pero claro, debemos de considerar la situación de Pablo. Que está preso, que está aislado y que lo van a matar. Y que, como dije en una de las predicaciones, es como si estuvieras en el lecho de la muerte, a punto de morir, y tienes allí a los herederos que tú vas a dejar. Y le dice, mira, sigue mis pasos. Por tanto, yo creo que no es pretencioso decir que Pablo diga esto. Sigue mis pasos a pesar de las persecuciones, a pesar de los sufrimientos. Pues vaya. Y le dice varias ciudades en las que fue perseguido, le apedrearon, estuvo a punto de morir, pero dice, y de todos me libró el Señor. ¿Y qué le está diciendo? Piensa en el pasado. ¿De cuántas situaciones te ha librado el Señor? Pensando en esto, yo pensé una cosa que me ocurrió hace tiempo. Iba yo con mi coche, era más joven también y más inmaduro, como cuando no pagaba, no hice caso de la carta de Hacienda. Pues iba yo para Sevilla y a la altura de Alcalá de Guadaira, ahora es difícil hacer lo que yo hice, porque han puesto radares y entonces, si eres inteligente, reduces la velocidad. Yo iba rapidito. Y ya ve, cualquiera que me conozca sabe que yo no soy de correr mucho, pero bueno, en aquella época corría más que ahora. Entre otras cosas, por lo que me ocurrió, ya dejé de correr. Bueno, pues yo iba a 120, que era el límite legal, tampoco es que se fuera demasiado rápido. Ahora, cuando pasas a Alcalá de Guadaira, dirección Málaga-Sevilla, cuando vas a llegar, digamos, al final de Alcalá de Guadaira, hay como un cambio de rasante y empieza a bajar la autovía. Yo iba a 120 y llegué a ese cambio de rasante. Y cuando cojo el cambio de rasante, de repente me doy cuenta, y yo eso nunca lo había vivido, yo iba por allí hay 3 carriles y yo iba por el carril de la izquierda, el tercero. Los otros carriles estaban llenos, es decir, había mucho tráfico. Y yo iba a 120. Y cuando cojo el cambio de rasante, pues me doy cuenta que justo en mi carril, no sé cuántos metros, no sé si eran 200 metros, 300, 150, hay una retención y está justo en mi carril. Y me doy cuenta en ese momento, en esas décimas de segundo, que si yo freno el coche, yo frenando el coche, choco. La distancia de seguridad a 120, yo sabía que no la podía mantener. Y me di cuenta por eso, simplemente porque en una décima había recorrido ya 20 metros y me comía el coche. Y no sé cómo, supongo que sería el Señor. Me doy cuenta que justo paralelo a mí, pues hay un tráiler. Y el coche que yo tenía entonces no es como el que tengo ahora. Era un coche con más potencia. Yo era más joven y entonces pues me gustaba, pues bueno, a los jóvenes nos gustan los coches más bonitos que el que yo tengo ahora, que es familiar, ¿no? Y entonces lo que hago es que el coche tenía hasta quinta, pero tenía mucha aceleración. No corría demasiado, pero aceleraba muchísimo, tenía bastantes caballos. Le metí una marcha menos y pegué un acelerón y por los pelos me metí entre el camión, me cambié de carril al carril del centro y tal como me cambio, me quedo mirando por el espejo retrovisor y detrás de mí venía un Seat León que se estampó contra el coche que estaba allí, porque claro, me quité de en medio y no lo vio venir. Y salió volando. Estoy seguro que la mayoría de nosotros, si no ha tenido una experiencia así, ha tenido algo parecido. Por los pelos te ha salvado. Y creo que lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es, piensa en el pasado. Piensa, como dice, de todos me libró el Señor. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor?
Evidentemente llegará un día en que el Señor nos llevará con Él. Pero hasta el día de hoy, si me estáis escuchando, es porque el Señor te ha librado de un montón de cosas. Y cada uno tendrá una experiencia. Yo tengo la del coche, también podría contaros otra, pero la del coche vi el peligro muy de cerca. A partir de aquel momento ya no corro tanto. Uno aprende en carnes propias. Ni dejo de pasar las cartas de Hacienda, ni corro tanto. Muy bien. ¿De qué situación está librado el Señor? El ejemplo de Pablo. Pero Pablo continúa, no solo le recuerda a Timoteo el ejemplo que él le ha dado a través de los años, a través de su relación, sino que va más allá y le habla de Cristo. De estas dificultades, ¿por qué podemos confiar? Podemos confiar porque el Señor nos ha librado en el pasado, podemos confiar por el ejemplo que tenemos en otros y podemos confiar por el ejemplo de Cristo. Y dice así el texto, versículo 12. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús, el Mesías, padecerán persecución. Todos vamos a tener dificultades. Algunas veces será de persecución, otras veces serán problemas como lo que hemos estado hablando, laborales, económicos, de salud, familiares, sentimentales. No esperéis que la vida cristiana te libre de eso, ¿eh? Hay algunos que predican eso, pero no es verdad. Vamos a pasar persecución. No es algo que debamos de buscar, pero tampoco es algo que nos deba de extrañar. Vamos a pasar persecución o dificultades. ¿Por qué? Pues simplemente, si Cristo las tuvo, nosotros seguro que las vamos a tener también. Hay una cita de C.S. Lewis, interesante, que dice, la vida con Dios no es inmunidad a las dificultades, sino paz en medio de ellas. Es decir, el Señor no te va a librar de las dificultades, pero el Señor te puede dar paz en medio de ellas. Y debemos de pensar en eso, en cómo hallar paz en medio de nuestras dificultades. Si Cristo las tuvo, nosotros también. Dice un texto en Hebreos, capítulo 12, que Cristo sufrió lo que sufrió teniendo presente el gozo venidero. Muy bien. Imaginaos, precisamente mi cuñado que está aquí hoy, os voy a contar una historia que me pasó con él, que está relacionada con la predicación. Me alegro que haya venido. Estábamos en Madrid los dos. Estábamos aburridos y cogimos unas bicis. Y vimos una humareda en una urbanización por allí. Somos un poquito cotillas y nos fuimos a ver qué pasaba. Tampoco sabíamos muy bien por dónde ir por allí. Nos fuimos a ver qué era la humareda aquella. Y había un helicóptero dando vueltas por allí. Cuando llegamos a la humareda, pues había un perímetro de seguridad que no podías pasar más, y había policía, bomberos, había camiones de bomberos echando agua, y era una casa que estaba ardiendo. Era una casa de madera que estaba ardiendo. Las llamas salían por las ventanas. Aquello era impresionante. Yo realmente nunca había visto un incendio en una casa, y después de esa situación tampoco lo he visto. Pero aquello no se apagaba tan fácilmente. A mí lo que me sorprendió de aquella situación es que había 2 o 3 camiones de bomberos echando agua con las mangueras que ellos tienen, con mucha presión. Un helicóptero, que hay un pantano al lado, iba, soltaba agua, volvía, soltaba agua. Y aquello no cedía, ¿no? Ahora, en otra ocasión, Juan, que hoy no nos acompaña, que es bombero, todos lo sabemos, vino a mi casa. Y no me acuerdo exactamente lo que estábamos hablando. Sé que le estaba yo enseñando el jardín. Y yo en mi jardín, pues tengo una manguerita para regar las flores, que ahora encima tampoco se pueden regar. Bueno, no voy a entrar en eso. Bien, mi manguerita cuando tú la abres del todo,
si lo comparo con el camión de los bomberos, imagínate, mi manguera ha hecho un chorrito de agua, bueno, ridículo, ¿no? Y no sé, hablando con Juan, le digo, bueno, ¿esto sirve para apagar algo? Y dice, ¿eso? Con eso no apagas nada, eso no tiene presión ni eso tiene nada, en fin, que supongo que a lo mejor si hay una brasa o algo de la barbacoa puedes apagarla, pero poco más, ¿no? Yo trabajo en prevención y bueno, tengo cierta sensibilidad, entonces yo tengo algunos sensores de humos en casa y también tengo algunos extintores. Si se produce un incendio parecido al que yo vi en Madrid, ¿podría apagarlo con lo que yo tengo? Os aseguro que no. No tengo herramientas suficientes. Necesitaría grandes extintores en principio, necesitaría una boca de incendio equipada, de estas que los hay en los grandes edificios, que tú desenrollas y la abres y eso sí tiene presión, pero con mi manguerita no hacen nada. ¿Qué hacemos con las dificultades? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para tener paz cuando llegan las dificultades? ¿Nos bastamos con nosotros mismos? ¿Creemos que con nuestra manguerita vamos a tener paz? ¿Creemos que con nuestro pequeño extintor que tengo en la cocina vamos a sofocar esas llamas desde las dificultades? Porque yo creo que lo que Pablo va a decir a continuación está relacionado con esto. ¿Cómo te vas a enfrentar con las dificultades? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en tus propias fuerzas? ¿En qué vas a confiar? Y lo que Pablo va a decir ahora, pues son un montón de puntos que voy a intentar no alargarme mucho, pero que se relacionan con esto. ¿Cómo vamos a enfrentar estas dificultades? Y nos vamos al versículo 14 y dice, pero tú persiste, y creo que esto es un versículo clave en este texto. Seguramente el que más nos llame la atención es el de todas las escrituras inspiradas por Dios, que eso no lo aprendemos la mayoría desde niños. Pero aquí el versículo clave para mí es tú persiste en lo que has aprendido. Es decir, aguanta, mantente firme, como dicen otras versiones, en lo que has aprendido. Ante las dificultades, tú persiste, aguanta. Hay una película que a mí me gusta, que se llama Rocky. Me gustan las primeras, ya hay una saga que es interminable. Las últimas ni las he visto, pero la primera sí me gusta. Y es un boxeador bastante malo, pues que le dan la oportunidad de medirse con el campeón del mundo. La mayoría de nosotros hemos visto la película, pero bueno, voy a hacer un spoiler, ¿eh? Si alguien no lo ha visto, que lo sepa. Y este hombre, pues, ante esa oportunidad, en vez de venirse abajo, pues se cree que puede aguantar. Su objetivo no es ganarle al campeón del mundo, ¿eh? Eso en ningún momento. Pero él puede aguantar los asaltos con el campeón del mundo. Y se entrena y se prepara para aguantar los asaltos con el campeón del mundo. Al final llega la película y el campeón del mundo empieza a darle, y él aguanta. Al final termina la película y ¿sabes quién gana? El campeón del mundo. Él no gana. Pero ¿sabéis una cosa? Él en parte sí gana. ¿Por qué? Porque aguantó. Su objetivo no era ganar, su objetivo era aguantar. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Aguanta. ¿Cómo? Dice, persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido. Es decir, persiste en lo que tú ya sabes, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Y esto me gustó lo que dijo Ana antes. De hecho, era muy parecido a lo que yo tenía preparado. ¿De quién lo aprendió? Pues sabemos por otros textos que lo aprendió de su abuela y de su madre, de Loida y de Eunice. Y estas mujeres dejaron una huella en el niño que no se borró a lo largo del tiempo. Y creo que tiene una aplicación directa para nosotros, para todos aquellos que somos padres, que somos abuelos, que tenemos alguna responsabilidad de una persona.
que tenemos por debajo, ¿no? Como pueden ser nuestros hijos o incluso a los empresarios, ¿no? Que tienen trabajadores a su cargo. ¿Qué papel estás teniendo? Aquí eran mujeres. Estas mujeres dejaron una... El padre no se nombra, ¿eh? El padre era griego. El padre no se nombra en ningún sitio. Pero estas mujeres dejaron una huella imborrable en ese niño. ¿Qué papel, qué huella estamos dejando los que tenemos bajo nuestra responsabilidad? Hay una ecuación que en ocasiones ya he hablado aquí desde el púlpito que me parece fundamental en esto. Tiempo igual a influencia. Tienes que dedicar tiempo. Como no nos dediques tiempo. Y nuestra vida, muchas veces nos metemos en 1000 actividades. Lo que perdemos al final es el tiempo. Ganamos muchas cosas. Tenemos éxito en muchos sitios. Pero el tiempo con nuestros hijos, con lo que tenemos bajo nuestra responsabilidad, es fundamental para dejar una huella, como Loida y Eunice dejaron en Timoteo. Por tanto, el primer punto para persistir es que aprendió de los que realmente lo querían, de las personas que realmente le importaban. Nos vamos al segundo punto. ¿Qué aprendió? Pues aprendió las Sagradas Escrituras. Es decir, aquí, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Qué aprendiste? Las Sagradas Escrituras. Se está refiriendo en concreto al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no lo tenían, Loida y Eunice. Entonces está hablando del Antiguo Testamento. Que son, fijaos en la palabra que dice, sagradas. Y lo que significa es simplemente aquello que es adecuado para Dios. Las escrituras que son adecuadas para Dios. Las está poniendo en un nivel muy alto. Y continúa y dice, las cuales pueden hacerte sabio para salvación que hay por la fe, que por la fe hay en Jesús el Mesías. Y es interesante porque está hablando del Antiguo Testamento y lo relaciona directamente con Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque toda la Escritura tiene un objetivo y es mostrar el Evangelio. No solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también. Desde que empiezan hasta que finaliza, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo está enfocado en Cristo. Todo está enfocado en el Evangelio. Y todo tenemos que mirarlo bajo esa perspectiva. Por tanto, el tercer punto por el que Timoteo debe de persistir sería porque tienen poder de salvación. No es que todo el que las lea se vaya a salvar, cuidado. Pero sí tienen poder para salvar. ¿Por qué? Porque muestran al autor de la salvación. Porque muestran el camino a la salvación. Y continúa, versículo 16, este versículo ya es muy conocido y muy profundo. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Voy a parar aquí brevemente. Toda. Está hablando de la totalidad de la Escritura. No hay una parte. Es toda. Lo que Pablo dice aquí en griego significa o toda o cada una de sus partes. Pero ya sea una u otra forma, significa la totalidad. La Escritura es evidente que se está refiriendo a las Sagradas Escrituras que se estaban refiriendo al Antiguo Testamento. Es inspirada. Y aquí me voy a parar un momento. ¿Qué significa inspirada? Yo hago espirometrías a veces. Una espirometría es una prueba pulmonar en la que miro la capacidad pulmonar de las personas. La hago en profesiones que a lo mejor tienen un riesgo de inhalación de gases o amianto, por ejemplo, que afecta a los pulmones, puede producir cáncer de pulmón, la sílice. Las espirometrías, bueno, se pueden hacer de varias formas, pero tienen una fase que es inspiración. La respiración tiene dos fases. Una es que tomas aire y otra es que sueltas el aire. La toma de aire se llama inspiración, cuando tú respiras hacia adentro, ¿no?
Y cuando tú expulsas el aire, se llama expiración. Ahora es interesante porque aquí la palabra que se utiliza no es inspiración. Eso es lo que han puesto los traductores, porque la palabra que se utiliza es expiración. Es decir, toda la escritura, la totalidad de la escritura ha sido soplada por Dios, exhalada por Dios, expirada por Dios. Viene del interior de Dios. Y lo interesante también es que no está hablando de los autores. Hay otro texto que sí habla que los autores fueron inspirados, y ahí está relacionado con que fueron guiados por la palabra de Dios. Pero aquí lo que dice es que toda la escritura, la totalidad de la escritura ha sido exhalada del interior de Dios. ¿Y qué significa eso? Pues bastante simple, que toda es verdad. Que la escritura es verdad. Pues por eso debe de persistir, porque tiene una herramienta para hacer frente a las dificultades. Simplemente porque es verdad, porque viene del interior de Dios, en su totalidad. Y continúa, y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en justicia. Mami, pasa por favor a la gráfica. Y simplemente lo que está diciendo Timoteo es que la palabra de Dios es pertinente. ¿Y qué parte es pertinente? Toda. ¿Por qué? Porque toda es inspirada. ¿Y qué significa enseñanza? Útil para la enseñanza. Pues simplemente que, como pone abajo, pues nos enseña el camino. Hablaba hace unos días Juan sobre un GPS, ¿no? Pues la escritura nos muestra, es como un GPS, nos muestra la ruta que tenemos que seguir. Es una buena ilustración. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Supongo que a vosotros ha pasado, ¿no? Cuando marcáis la ruta con el coche, con un destino, al final, porque estáis hablando, por lo que sea, te confunde y te metes por otro lado. ¿Y el GPS qué hace? Lo primero que hace es que te pone recalculando. Y tú te das cuenta que te has equivocado. ¿Por qué? Porque la escritura, igual que el GPS, te muestra el error, te muestra que te has equivocado. Pero no solo eso, sino que te indica el camino para volver al camino correcto. Y no solo eso, sino que te sigue mostrando el camino correcto. Es pertinente. Jaume Llenas dijo algo una vez que me gustó mucho. No deberíamos de preguntarnos si la escritura es pertinente o no pertinente. Siempre es pertinente. La cuestión está si nosotros la vamos a exponer de forma pertinente o no pertinente. Toda es pertinente. Significa eso que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es útil, todo es pertinente. No hay algo que sea impertinente. La cuestión está si nosotros sabemos enseñarla de forma pertinente o no. Y tiene un objetivo, a fin que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Equipado para apagar el incendio. Ese es el objetivo de la Escritura. Es una herramienta que Dios nos da. Es una herramienta para hacer frente a las dificultades. ¿Por qué? Porque nos da confianza. Porque nos muestra quién es Dios. Porque nos muestra su poder. Porque muestra lo que Él puede hacer en nosotros. Porque muestra nuestro valor. Porque muestra que Cristo murió por nosotros. Porque muestra que somos importantes para Él. Y la cuestión está, lo tenemos presente. La cuestión está, ¿dónde buscamos esa confianza? Porque de forma continua estamos expuestos en nuestra vida diaria a buscar esa confianza en otras cosas. A buscar esa confianza en otras personas. En otras actividades. En nuestras propias opiniones. En lo que nosotros pensamos. En lo que piensan nuestros amigos. En lo que piensa la tendencia de la sociedad.
Y la pregunta aquí sería, ¿dónde vas a poner tu confianza? Esa sería la cuestión. Dificultades, vamos a pasar. La paz de Dios, la tenemos al alcance. ¿Qué herramienta tenemos? Su palabra. Que el Señor nos dé su Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos aprender la riqueza y la profundidad que hay en ella. Amén.